Y bueno, como sabemos, ¿no? Muchas veces cuando observamos, ¿no? Una conducta problemática en una persona, ya sea en un niño, adolescente, o bueno, también un adulto, a veces nuestra primera pues, reacción es intentar cambiar esa conducta de inmediato, ¿no? Pero realmente sabemos por qué esa conducta ocurre o qué la está manteniendo en el tiempo. Y justamente es aquí donde entra el juego lo que es el análisis funcional de la conducta, ¿no? Que es una herramienta pues fundamental, ¿no? En la evaluación psicológica y también en el diseño de intervenciones efectivas. Y es justamente lo que vamos a tocar en la exposición del día de hoy. Ahora, como un primer punto, ¿por qué utilizar el análisis funcional como punto de partida para abordar problemas psicológicos? Debemos entender que no basta con decir que una persona se porta mal o tiene una mala actitud, ¿no? Sino que la psicología como ciencia del comportamiento necesita explicaciones objetivas, comprobables, ¿no? Necesitamos saber cuáles son las condiciones del entorno, los antecedentes, las consecuencias que mantienen en este caso una conducta en el tiempo. No se trata pues de adivinar ni de suponer como tal, ¿no? Sino de identificar con precisión qué está en este caso está pasando, ¿no? O sucediendo. Entonces, el análisis funcional, cumple algunas funciones clave, vamos a decirlo así. Es una guía para la intervención. En este caso, orienta, vamos a decirlo, nuestras decisiones clínicas. Nos ayuda, en este caso, nos indica qué observar, qué registrar, cómo actuar frente a la conducta. Eh, y también, por supuesto, ¿no? Que cada paso de la intervención, pues, se apoya, en este caso, en el AFC, ¿no? Nos muestra, pues, haciendo el proceso más eficaz, ¿no? Más estructurado. También nos ayuda como hipótesis a contrastar. O sea, además, la FC funciona también como una hipótesis de trabajo, ¿no? Es decir, que formulamos una explicación tentativa sobre por qué ocurre cierta conducta. Por ejemplo, que se da para evitar una tarea o para llamar la atención, ¿no? Y ponemos esa hipótesis a prueba, digamos, ¿no? Modificamos algunas variables, observamos si la conducta cambia, si no lo hace, ¿no? La ajustamos también. Y este proceso de prueba, ¿no? Y ajuste lo convierte pues en una herramienta, vamos a decirlo así, científica, dinámica, ¿no? Basada en el método empírico en este caso. Ahora, como tal, el análisis funcional de la conducta, ¿qué nos permite específicamente, no? Es, uno, entender el funcionamiento de la conducta. No solo verla, sino comprender cómo opera en relación con su entorno, qué la desencadena y qué la mantiene. También explicarla, o sea, ir más allá de describir comportamientos, ¿no? O sea, nos ayuda a explicar la conducta en términos de relaciones funcionales entre estímulos y respuestas. También descomponer la conducta en unidades funcionales, o sea, dividirla en partes pequeñas que se puedan analizar por separado, ¿no? Por ejemplo, el estímulo que le inicia, la forma en que se expresa y lo que ocurre, por supuesto, después, ¿no? También entender el tipo de contingencia entre sus elementos, es decir, cómo se relacionan entre sí los antecedentes, la conducta, las consecuencias y cómo esas relaciones explican la aparición o mantenimiento del comportamiento. Además de ello, ¿no? Debemos entender que la AFC pues, no es un documento rígido, ¿no? Ni una estructura cerrada. Por el contrario, ¿no? Es un análisis dinámico, ajustable, a medida que obtenemos pues, más información, por ejemplo, a través de la observación directa, la interacción con el consultante, ¿qué más? El análisis, por ejemplo, de nuevas conductas. Podemos reformular hipótesis, integrar nuevas variables, redefinir nuestras metas, ¿no? Y justamente ya los componentes del análisis funcional se va a explicar después para que se pueda comprender mejor. También que la conducta pues, es entendida en un sentido muy amplio y como interacción entre el organismo y su entorno. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde, digamos que desde esta perspectiva,
toda conducta pues es vista como una forma de interacción con el ambiente. No solo hablamos de conductas observables como caminar o hablar, sino también de pensamientos, emociones, reacciones internas, siempre y cuando estén vinculadas a lo que ocurre en este caso alrededor, ¿no? Y el análisis funcional parte de la idea de que no existe una conducta aislada, sino que toda acción ocurre en un contexto determinado y por supuesto que tiene una relación con ese entorno, ¿no? También acá eh, queremos comentar un poquito algunos supuestos del análisis del comportamiento humano, ¿no? Y justamente que acá ya, acá las contingencias, ¿no? Acá tenemos un punto, las contingencias de tres términos, LR, ¿no? Como en una unidad básica del análisis de la conducta. Este supuesto nos presenta una estructura pues, esencial, ¿no? O sea, la contingencia de estos tres términos que tenemos, ¿no? Para lo que es el AFC, que es el antecedente, la respuesta o conducta o el estímulo consecuente, ¿no? O sea, esta es la unidad básica del análisis funcional, que nos permite ¿qué? Identificar qué estímulo antecede a la conducta, cuál es la conducta en sí y qué ocurre como consecuencia, ¿no? Y esta secuencia pues es fundamental para entender cómo se establece y mantiene una conducta en el tiempo. Otro supuesto que tenemos es que la conducta no se explica por su forma, ¿sí? Sino por su función. Por ejemplo, dos niños, ¿no? Pueden gritar, pero uno lo hace para obtener atención y otro lo puede hacer para evitar la tarea, por ejemplo, ¿no? Aunque la forma sea la misma, o sea, gritar, la función es distinta. Por eso el análisis funcional no clasifica las conductas por cómo lucen, sino por lo que logran para la persona, ¿no? Y esto permite pues hacer intervenciones mucho más efectivas, ya que están dirigidas en este caso a la función real de la conducta en sí, ¿no? También hay un punto ahí que tenemos, que son las variables disposicionales, ¿no? Que ejercen gran influencia en la conducta. Acá debemos entender que el análisis funcional se enfoca en el contexto y las contingencias, ¿no? Eso se va a explicar también más adelante así, con ejemplitos. Y también reconoce la existencia, pues, de variables disposicionales. ¿Qué son estas justamente? Son características, pues, internas, ¿no? O individuales del sujeto, como la historia de aprendizaje, la genética, el estado emocional o físico. Y estas variables, si bien no determinan la conducta de forma directa, pero sí la modulan, ¿no? O influyen en cómo una persona pues responde ante ciertos estímulos. Por ejemplo, si una persona con antecedentes de ansiedad puede reaccionar de forma más, o no, que puede reaccionar, ¿no? De forma más intensa ante una situación social. Entonces, aunque la AFC, digamos que privilegia el análisis funcional, no descarta, ¿no? El papel, en este caso, de las variables internas. También, otro punto acá es justamente, ¿no? Cuando entendemos por qué se presenta una conducta y qué la mantiene, podemos diseñar entonces una intervención adaptada justamente a esa función. Acá tenemos dos tipos de análisis, en este caso, que es el análisis descriptivo, ¿no? Que nos permite pues organizar la información tal y como la vemos en la práctica, de forma cronológica, pues detallada, pero sin hacer lo que sería interpretaciones aún. Por ejemplo, registramos qué ocurrió antes de la conducta, cómo fue la conducta, qué pasó después, y esos elementos pues pueden repetirse en distintas observaciones, ¿no? Por eso pueden aparecer ahí en varias columnitas. Y por otro lado tenemos otro tipo de análisis que es el análisis funcional. Acá el análisis funcional va un paso más allá, digamos. Aquí ya no solo describimos lo que pasa, sino qué buscamos, ¿no? Las relaciones causales o funcionales entre los elementos. Es decir, tratamos de responder preguntas como qué estímulo antecedente provoca o dispara la conducta, qué consecuencias está reforzando, manteniéndola, qué patrón se repite, ¿no? Que explica por qué la conducta no sé, continúa ocurriendo, ¿no? En ese caso.
Y pues en esta etapa ya estamos generando una hipótesis funcional, ¿no? Que será pues la base para qué, para decidir cómo intervenir, ¿no? A diferencia pues del análisis descriptivo que teníamos, acá hay un nivel pues más profundo de interpretación, ¿no? Pero siempre basado en lo que se ha observado, ¿no? Por eso se requiere que información confiable, suficiente para establecer relaciones claras entre antecedentes, conducta y consecuencia, que es lo que se comentó anteriormente. Ahora, justamente, ¿qué necesitamos considerar para realizar un análisis funcional? Y acá les paso con mi compañera para que nos pueda explicar esta parte. Hola. Sí, a ver, un ratito, por favor. Ya. A ver, sí, justamente viendo qué es lo que necesitaríamos para considerar o considerar para hacer un análisis funcional, vemos que se busca hacer ciertas cosas, ¿no? El análisis funcional tiene ciertos objetivos. Algunos de estos, por ejemplo, son traducir los datos de la evaluación en secuencias funcionales. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos muchos datos. A la hora de hacer una evaluación, a la hora de hacer una entrevista, vamos a tener muchos datos, pero necesitamos entenderlos y relacionarlos entre sí, ¿no? Podemos tener datos del pasado, datos del presente y datos de pensamientos del futuro, de metas, etcétera. Cómo se relacionan entre sí y cómo se mantienen unos a otros, ¿no? Podríamos decir una persona, por ejemplo, que tiene miedo a hablar en público y tenemos esa problemática actual y tenemos historias o, bueno, cosas que nos ha contado acerca de su pasado en las que, por ejemplo, le hacían burla en el colegio o su mamá le decía que hablaba mal o etcétera, ¿no? Tenemos su historia de aprendizaje pasada, tenemos los acontecimientos presentes y en base a eso podemos ver, por ejemplo, qué es lo que hace cuando se enfrenta a estas situaciones en las que tiene que exponer, a lo mejor, ¿no? Tenemos mucha información, pero debemos saber cómo organizarla y cómo hacer la secuencia funcional de esta, es decir, cómo hacer un buen análisis funcional en base a los datos recopilados, ¿ok? Esa sería la parte de traducir los datos de la evaluación. Por otra parte, tenemos la parte de identificar las variables que mantienen esa conducta actualmente, ¿no? Podemos identificar una conducta problema o una conducta objetivo que queramos mejorar y debemos ver exactamente de esta conducta cuáles son las conductas que están manteniendo o cuáles son las acciones que la persona realiza que están manteniendo esta conducta. Por ejemplo, cada vez que me toca exponer, yo decido no ir a clases porque me da mucha ansiedad. Entonces, no voy y al no ir me siento más tranquila en mi casa, sé que no voy a tener que volver a exponer y, por ejemplo, tengo estos pensamientos de, bueno, no es para tanto, solo es una exposición, voy a salvarlo con la nota del examen, digamos, ¿no? Y este tipo de pensamientos, este tipo de acciones o conductas mantienen la conducta de evitar dar exposiciones y la refuerzan. De cierta forma, va a haber algún momento en el que sí o sí vayamos a tener que dar una exposición y al no haber practicado vamos a tener mucha mayor ansiedad, mucho mayor miedo y mucha menor habilidad a la hora de dar una exposición, lo que va a poder reforzar nuevamente, ¿no? La única vez que di una exposición fue horrible, me trabé, lo dije mal, me dio nervios y eso va a reforzar la creencia de no, es que yo no sé exponer, mejor no lo hago. Y esas son las variantes o las conductas que pueden influir en la conducta problema, ¿no? De, por ejemplo, no exponer. Luego también vemos delimitar la hipótesis de origen y la hipótesis de mantenimiento, que eso también lo voy a explicar más adelante. Estas hipótesis no son juicios ni etiquetas, sino son propuestas explicativas de lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis de origen explica cómo se aprendió esta forma de responder. Incluye la historia de reforzamiento, el modelado, el trauma, las reglas verbales o las respuestas condicionadas tempranas, ¿no? Su utilidad clínica radica en dar sentido a la conducta sin patologizarla, favoreciendo la empatía y el insight de la persona, pues, ¿no? Al entender el origen de esta conducta, podemos comprender que no es que la persona esté enferma, no es que la persona haya nacido mal o que haya algún problema con ella, sino que la conducta está ahí por algo, ha nacido, digamos, o se ha creado por algo, ha sucedido algo que le ha dado origen a esta conducta problemática que podría ser evitar ir a dar exposiciones o cortarse o responder de manera agresiva. Todas estas pueden ser conductas problema o conductas objetivo que tienen un origen. No es solamente que ella sea mala porque quiere ser mala, sino que
tiene un origen en el que, por ejemplo, responda mal a la hora de una pelea, digamos, ¿no? Y la hipótesis de mantenimiento es qué mantiene esta conducta. Muy relacionado a lo que dije antes de identificar las variables que mantienen la conducta, la hipótesis de mantenimiento es ver exactamente qué factores están influyendo en que esta conducta se siga perpetuando a lo largo del tiempo y qué conductas podrían seguir perpetuando, ¿no? En el futuro. No solamente qué conductas han perpetuado esta conducta, sino qué acciones, qué variables pueden perpetuarlas en el futuro. Luego tenemos también, en base a todo esto, el establecimiento de objetivos clínicos y procedimentales. Es decir, cuando ya tenemos toda la parte del análisis funcional, ¿qué haremos después? En base a todo ello vamos a establecer los objetivos. Los objetivos se van a plantear en base a lo que serían las conductas problema identificadas o las conductas objetivo. Que bueno, hay una problemática, algunas personas prefieren no decirle conducta problema para no tener este juicio, ¿no? De que es un problema como tal, sino una conducta objetivo, una conducta que se quiere manejar, que se quiere mejorar, que se quiere cambiar, haciéndola más eficiente para la persona dentro de sus valores, dentro de sus metas. Entonces, muchas veces se le dice conducta objetivo, pero por ejemplo en el modelo de DBT sí se les llama conducta problema a las conductas normalmente de riesgo, ¿no? Como serían cortarse o tener intentos de suicidio, etcétera. Sí se les nombra como conductas problema para darle el peso de la idea de un problema y que se puedan erradicar, porque son conductas que, como digo, afectan a la calidad de vida o a la vida directamente de la persona. Mientras conductas objetivo podría ser más relacionado a tener una mejor relación o una mejor forma de relacionarme con mis amigos, o levantarme más temprano, podría ser una conducta objetivo en vez de una conducta problema, para que no tenga esta carga emocional tan fuerte. Ok, los objetivos se van a basar en base a estas conductas problema o objetivo, ¿no? Entonces, si tenemos la conducta problemática de querer no ir a clases para no exponer, ese puede ser uno de los objetivos, ¿no? Ahí también vamos a plantear bien cómo hacer los objetivos, que sería, por ejemplo, ser bastante específico, ¿no? Los objetivos en terapia se busca que sean cuantificables, es decir, que la persona pueda, no sé, asistir a clases al menos en 3 de 4 veces o una vez al mes o al ciclo, o que disminuya la sensación de malestar al exponer una clase, y ahí se puede ver, ¿no? En base a esos objetivos se pueden hacer procedimientos clínicos, por ejemplo, si decimos que queremos que disminuya la sensación de ansiedad al exponer, podemos como procedimiento proponer, ¿no? Realizar exposición frente a esta problemática, ¿no? Que se obligue al mismo de cierta forma a exponer, por más que le salga bien, por más que le salga mal, que lo intente y con la práctica que se vaya dando la habituación que buscamos, ¿no? Que se acostumbre a lo que sería exponer y que ya no le cause un malestar tan grande como al inicio. Eso podría ser un procedimiento en base al objetivo. Justamente eso es lo que buscamos con el análisis funcional, establecer los objetivos y en base a esos objetivos establecer los procedimientos. Justamente relacionado con este aquí, ¿no? La selección de técnicas de intervención basadas en el análisis funcional con evidencia. Muchas veces estas van a estar orientadas a terapia conductual, terapia cognitivo-conductual, terapias contextuales, etc. Técnicas que se puedan utilizar en base al análisis funcional, pues, ¿no? Debemos tener en cuenta también el marco teórico. Esto es algo ya un poco alejado de esto, pero es importante no mezclar lo que serían las terapias, ya que pueden tener marcos teóricos que se contradicen entre sí, ¿no? Mientras que uno te puede decir que una conducta está relacionada a cosas que he vivido en la infancia, a mecanismos de la persona, o por ejemplo, relacionado al psicoanálisis, a lo mejor mecanismos de defensa, etcétera. Puede que otra teoría te diga algo que contradiga por completo esta, ¿no? Por ejemplo, en DBT podría decirte que no es algo con lo que nazcas, es algo con lo que puedes trabajar, hay habilidades para manejarlo, etcétera. Puede que se contradigan entre sí, incluso TCC y lo contextual se contradicen mucho, si se han dado cuenta. Entonces es importante poder manejar una terapia con un solo marco teórico. Ya sea que hagas TCC, solo TCC, ya sea que hagas contextuales, solo contextuales, al menos en el plan de tratamiento, ¿no? Para poder también ver si hay una mejora o no en la persona
en base a lo que veremos también a continuación de una línea base y cómo se va desarrollando, ¿no? Por ejemplo, en TCC se maneja mucho lo que sería de forma más manualizada las sesiones, ¿no? En sesión 1 hace esto, en sesión 2 hace esto, en sesión 3 hace esto. Entonces, si a todo este marco de sesiones que ya tienen como una validez sólida, tú le metes habilidades o técnicas de otras fuentes, por ejemplo, contextuales o psicoanalíticas, gestalt, a lo mejor terminas por hacer más daño que ayudar, ¿no? No es que estén mal las terapias como tal, pero es importante no contradecirnos a nosotros mismos cuando estemos en sesión, porque también se puede perder la credibilidad de los pacientes. Entonces, es importante, como digo, establecer un marco teórico para lo que sería tu intervención. Eso también se tendría que explicar en un tema propio de cómo hacer un plan de intervención, porque es bastante complejo hacer un plan de intervención, no es solamente meter un montón de técnicas y ver qué es lo que sale, ¿no? Sino es importante tener un marco teórico sólido, es importante ver cómo avanza cada terapia por su lado. Puedes usar terapias, por ejemplo, que tengan un marco teórico compatible, como podrían ser DBT y ACT, o FAB y DBT. FAB se puede usar bastante con las terapias contextuales y conductuales en general. Las terapias conductuales y contextuales también se manejan bajo un marco teórico muy parecido, entonces son compatibles, pero si tienen marcos teóricos muy diferentes, es muy complicado que se puedan adaptar como tal y que tengan una validez teórica y práctica. Pues no, por eso es importante en la parte del plan de intervención tener en cuenta todo ello. Bueno, es importante como tal también usar terapias basadas en evidencia, que tengan validez, no usar, no sé, por ejemplo, constelaciones familiares. Creo que es algo que no tiene validez y que más que ayudar a la persona, pues terminar siendo contraproducente para la persona, ¿no? También algo importante en la intervención es no inducir los valores propios, ¿no? La persona tiene sus propios valores, tú tienes sus propios valores, y es importante no inducir, por ejemplo, el tema de la espiritualidad, el tema de la religión, que pueden ser cosas muy propias de la persona y en las cuales tú no puedes influir. Tenemos por eso objetivos claros de lo que queremos hacer. Y en el plan de intervención deben haber esos objetivos claros y los procedimientos claros que se van a dar en la sesión. ¿Ok? Ahora, pasando a la parte siguiente. Eh, ya, siempre debemos preguntarnos tres cositas. ¿Esta conducta tiene una función de escape, de obtención, de evitación, de comunicación, de regulación emocional? ¿Cuál es la función de la conducta? ¿Qué es lo que quiere lograr la persona? A lo mejor la persona se siente mal y cuando se siente mal come mucho, ¿ya? Digamos que tiene atracones. Entonces, la función de esta conducta sería obtención. ¿Quiero obtener algo? No, realmente sería más una función de escape a lo mejor. Y eso va a depender mucho de la persona. Recordemos que las conductas tienen una topografía, es decir, tienen una forma. Puede ser comer, ¿ok? Comer puede ser, puede definirse, ¿no? Como ingerir tantas porciones de comida, tantos gramos de cierta comida. Se puede operacionalizar en la forma de cuánto come, durante cuánto tiempo, etcétera. Pero la función va a ser qué pretende lograr con comer. Puede ser una conducta de escape, es decir, puede que se sienta tan mal que necesite algo que le haga sentir al menos un poco bien para poder escapar de ese sentimiento, por lo que va y come un montón. Pero también puede ser una conducta de obtención, a lo mejor, en la que, por ejemplo, digamos, se siente demasiado delgada, tiene, ¿cómo se llama esto? Uy, no recuerdo el nombre, era lo contrario de la anorexia, pero una persona que se siente demasiado delgada y dice, no, tengo que subir músculo, tengo que subir peso, por ejemplo, personas que están bastante obsesionadas, vigorexia, ahí está, gracias. Personas que están obsesionadas, por ejemplo, con tener mucha masa muscular, pueden tener también atracones, pero con el fin de comer más, de obtener más comida, de subir de peso, y sería más una función de obtención, ¿no? Y tenemos que definir por qué lo hace exactamente, porque en base a ello vamos a crear un plan de intervención. Y como digo, una misma conducta puede ser igual para diferentes personas, pero con una función completamente diferente. ¿Ok? Es importante ello. Luego también tenemos cuál es la historia de reforzamiento, es decir, cómo es que se ha llegado a esta conducta, cuál ha sido el origen, cuál ha sido el mantenimiento y justamente a quiénes beneficia, cómo y cuándo. Por ejemplo, hago esto porque si no mi mamá va a esperar o se va a decepcionar de mí, o mis profesores se van a decepcionar de mí, mis compañeros se van a decepcionar de mí. Si realmente lo hace la persona porque es algo importante para la persona o porque es algo importante para los demás. Podríamos decir que una persona que se amanece todos los días estudiando, podríamos decir que la topografía
estudiar mucho, podría ser algo bueno, pero va a depender mucho de por qué lo hace, ¿no? De la función que tiene esta conducta. A lo mejor se amanece todos los días, no duerme bien, etcétera, porque siente que no es suficiente o porque quiere ser la mejor incluso. Puede que sienta que es muy capaz, pero quiere ser aún mejor, entonces se amanece todas las noches. Esto podría ser una problemática para ella misma, mientras que otra problemática podría ser el sentir que si no saca las mejores notas, mi mamá me va a pegar. Ok, eso es algo que tiene que ver con algo más relacional, ¿no? De cómo se relaciona con su madre, sus profesores, sus compañeros, etcétera. Y esa forma es importante delimitar bien el por qué se da esta conducta, ¿no? Aquí pues un ejemplo. Una paciente que se arranca el cabello frente al espejo puede estar buscando regular una tensión interna más que dañar su cuerpo. Tratar de eliminar la conducta sin entender su función llevaría al fracaso o sustituciones igual de problemáticas. Sí, justamente algo que cometemos muchos al iniciar es pensar, ¿no? Bueno, tenemos una conducta, problema muy evidente, se está arrancando el pelo. Podríamos pensar, ¿no? Que se quiere hacer daño a sí misma o podemos tratar de hacer una intervención en la que simplemente le decimos, no, pero es que está mal que te arranques el pelo, date cuenta de que te estás haciendo daño, te vas a quedar sin pelo, te gustaría verte calva, no sé, después, ¿no? Podríamos hacer algo más desde fuera, desde lo que vemos, desde la conducta evidente. Pero si vemos el por qué lo hace, podremos profundizar en la raíz del problema. Justamente la, la idea es ir a la raíz del problema, al origen del problema y al por qué se mantiene esta conducta, ¿no? Al entender su función, podemos atacar directamente al por qué está ocurriendo esto y tratar, por ejemplo, puede que sea por problemas emocionales, por problemas familiares, por problemas en el colegio, puede que cuando saca muy malas notas vaya y hace eso frente al espejo, y puede que el problema no sea directamente que se arranque el pelo, sino toda la fuente de pensamientos que tiene antes de arrancarse el pelo. Por ejemplo, no soy suficiente, saco muy malas notas, no me voy bien en el examen. Entonces se tiene que atacar a la raíz del problema, que sería directamente qué es lo que piensa. En este caso en específico, ¿no? Pueden ser muchas las fuentes del por qué lo hace, ya que no podemos intuir esto porque todo esto está dentro de la persona. Son cosas que solo la persona sabe. Y les vamos a lograr justamente con lo que vamos a ver más adelante, que sería la recolección de datos. Ok, antes de ir a eso, vamos a recordar un poco, siguiente, lo que sería el esquema del análisis funcional de la conducta. Como vemos, es algo bastante complejo con muchos factores que debemos tener en cuenta, ¿no? Bueno, para empezar tenemos lo más común, ¿no? El estímulo, la respuesta, los antecedentes, estímulos, antecedentes y todo ello. Algo muy importante para el análisis funcional de la conducta, que tal vez no es tan evidente porque lo que más conocemos es el antecedente, estímulo, respuesta. Pero algo muy importante también serían las variantes disposicionales. Dentro de las variantes disposicionales, como vimos hace 2 semanas, 3 semanas, serían, por ejemplo, las reglas de conducta, que son estas cosas que nosotros mismos nos decimos, ¿no? Si hago X, va a pasar Y. Entonces, en las reglas de conducta o las reglas verbales, tenemos, por ejemplo, que yo me diga, ¿no? Si yo soy delgada, va a haber una persona que me va a querer, o voy a tener una relación saludable. ¿Por qué? Porque lo he visto en redes sociales o porque lo he inferido, ya que seguramente si alguien es bonito, la persona no se va a cansar de mí. Entonces yo tengo que ser atractiva para que la persona no se canse de mí, para que la persona me ame, para tener una relación saludable. Y puede que estemos obviando muchas otras cosas al guiarnos por una regla rígida, una regla conductual rígida. Tenemos reglas verbales que son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, si meto el dedo al enchufe, me voy a electrocutar. Esa es una regla verbal bastante útil porque, bueno, por más que nunca nos hayamos electrocutado, sabemos, porque otras personas nos han dicho, porque lo hemos visto, no sé, en el Chavo del 8, de que si metemos nuestro dedo al enchufe, nos vamos a electrocutar. Ok, entonces es una regla que nos está protegiendo. Pero también hay reglas que conducen nuestra conducta que pueden ser dañinas para nosotros, ya que en base a estas reglas vamos a nosotros tomar decisiones conductuales y van a orientar nuestra conducta y pueden orientarla de manera desmedida, ¿no? Por ejemplo, en el caso que puse, puede que esta persona decida comer menos, que se mate haciendo dietas, que se sienta culpable por su cuerpo, que decida no tener relaciones con otras personas porque piensa como que no, yo no estoy lo suficientemente delgada, entonces mejor no voy a relacionarme con nadie porque no estoy lista, ¿no? Y poner como que cuando yo sea delgada tendré una relación estable y limitarse a ciertas conductas por esta regla verbal. Eso es algo muy importante porque aunque no lo notemos y aunque no parezca ser tan relevante,
la mayoría de nuestras acciones están influidas por reglas verbales. Es muy importante por eso tener en cuenta esto y tener también en cuenta la importancia, la gran importancia del lenguaje. El lenguaje, de cierta forma, es lo que nos hace humanos y de cierta forma también es lo que nos hace sufrir y también disfrutar, ¿no? Justamente yo veía en una ponencia, ¿no?, que hablaban acerca de que un animal puede sentir dolor, puede sufrir de cierta forma, pero el ser humano, al tener lenguaje, puede rememorar una y otra vez este sufrimiento, puede inferir cosas en base a este sufrimiento, puede culparse en base a este sufrimiento. Por ejemplo, si en mi infancia mi mamá o mi familia me pegaba, me insultaba, etcétera, puede que ahora en el presente ya no hagan eso porque ya no vivo con ellos o porque ya no lo hacen simplemente, pero yo lo rememore una y otra vez en mi cabeza. Cada vez que cometo un error, yo me digo a mí mismo lo mismo que me decía mi mamá, mi papá, mis profesores, mis compañeros, porque es algo que he aprendido y algo que he interiorizado de cierta forma con las reglas verbales. Eh, por ejemplo, he aprendido que si yo me equivoco en cierta cosa, al dar una exposición, digamos, mis compañeros me van a ignorar o mis compañeros me van a odiar o van a pensar que soy una tonta, entonces no puedo equivocarme. Entonces, este tipo de reglas verbales se dan justamente porque tenemos la capacidad del lenguaje, ¿no?, de rememorar ese tipo de cosas en el presente. Y más que rememorar, incluso añadir más material de pensamiento, ¿no? Puede que tenga una regla verbal que ha sido en base a una experiencia pasada, pero yo puedo agregarle muchas más reglas verbales que no me han ocurrido, que realmente no me han dicho, pero que yo pienso de mí porque las he escuchado en otras partes. Justamente puede que mi mamá en un momento me haya gritado porque hice mal algo, pero puede que yo le añada a ese pensamiento todos esos otros pensamientos, ¿no? De soy un inútil, siempre hago todo mal, si me sigo equivocando así todos me van a ignorar. Puede que nunca te haya pasado esto, pero puede que al relacionar lo que sí te ocurrió con otras cosas que has visto, por ejemplo, en redes sociales, en películas, termines creyéndote todas estas verdades de ti mismo, ¿no? Creando una idea de ti mismo diferente a la que podrías haber tenido sin estas historias de aprendizaje. Okay. Luego, justamente abajo también está la historia de aprendizaje como tal, fuera de las conductas, de las reglas verbales, porque las reglas verbales pueden o no estar influidas por la historia de aprendizaje, que la historia de aprendizaje puede ser tanto condicionada como incondicionada, ¿no? Puede que a ti te den miedo las arañas porque una vez viste una araña y, no sé, te murió, etcétera. O puede que sea algo más eh, condicionado, relacionado a experiencias con el lenguaje, etcétera. Pues, ¿no? Luego también hay variables disposicionales biológicas y contextuales. Puede que en cuanto a biológicas pueden ser tanto enfermedades, condiciones de vida, como también pueden ser sueño, hambre, etcétera. Puede que tú puedas tener una conducta problema, por ejemplo, de gritarle a una persona cuando están en una conversación, pero puede que esta ocurra si es que hay ciertas variables disposicionales concretas. Por ejemplo, he tenido mucho estrés en el trabajo, he dormido muy mal, no he estado comiendo bien, y todo esto me hace estar más vulnerable a que si una persona viene a, digamos, criticarme o decirme algo que me desagrada, yo termine explotando y gritándole, ¿ok? Puede que estas variables sean determinantes también para que yo ejerza esa conducta problemática. Y puede que si yo duermo bien, si yo como bien, si yo no tengo estrés en el trabajo o he manejado bien el estrés en mi trabajo, venga alguien a decirme algo que me desagrada y simplemente lo deje por alto, o incluso ya habiendo tenido terapia, use una habilidad alternativa para poder manejar mejor la sesión, aprenda a explicar mejor cómo me siento, porque algo también importante es que aún habiendo tenido terapia, aún sabiendo habilidades nuevas para relacionarme, puede que si estoy bajo ciertas variables disposicionales que tal vez no he entrenado, si es que todo esto me afecta, pues, ¿no? Todo lo del sueño, el hambre, el estrés, si todo esto me está afectando, puede que si alguien viene y me dice algo que no me agrada, aun cuando yo sé habilidades nuevas, puede que no las llegue a utilizar porque estas variables me predisponen a reaccionar de cierta forma. Es importante también, por eso, trabajar en las variables disposicionales o en los factores de vulnerabilidad de DDT, ya que si yo me cuido a mí mismo en cuanto al sueño, en cuanto al hambre, en cuanto al estrés y muchos otros factores, va a bajar también la predisposición a que yo actúe de cierta forma, ¿no?
Ya. Esa es la gran importancia de las variables disposicionales. Son bastante determinantes, ¿no? Realmente el estímulo antecedente o estímulo discriminativo es el evento como tal que hace que mi acción explote, ¿no? Que mi conducta llegue. Por ejemplo, en el ejemplo que di, sería que alguien venga y me diga algo desagradable o me corrija, y mi conducta problema sería que le grite o le insulte, ¿ok? Entonces, eh, la variable discriminativa sería justamente el que alguien venga y me diga algo, pero las variables disposicionales van a influir en que yo reaccione como reacciono. Podría estar más o menos en medio de ambas, ¿no? De lo que sería el estímulo discriminativo, que alguien me diga algo desagradable, y que yo actúe de forma violenta, pero solamente si es que ciertas variables disposicionales están existiendo ahí, ¿no? Por ejemplo, si es que no he comido bien, si es que he tenido sueño y si he tenido mucho estrés en el trabajo. Solo si esas variables disposicionales están coexistiendo con el estímulo discriminativo, yo voy a responder de cierta forma. Puede ser así. Es muy importante por eso también tener muy en consideración las variables disposicionales, porque pueden ser determinantes para la conducta problemática. Ya, me estoy casando. Ya, ahora tenemos operaciones motivadoras. Ay, eso también lo expliqué hace 2 semanas, 3 semanas. Las operaciones motivadoras justamente son eh, mmm, como momentos en los que tienes mayor predisposición a actuar de cierta forma, ¿no? Las de establecimiento serían que realices cierta conducta, que te predisponen a realizar cierta conducta. Y las operaciones de abolición serían justamente lo contrario, ¿no? Que te predisponen a no realizar cierta conducta. Por ejemplo, eh, está bastante relacionado con las disposicionales, justamente por eso hay una flechita. Es como que está dentro de también. Eh, en el ejemplo de la persona que actúa de forma agresiva, cuando una persona le dice, por ejemplo, que se equivocó en algo, podríamos decir que una operación motivadora sería, digamos que es un hombre adulto que mira fútbol, ¿ya? Ese día, su equipo de fútbol perdió, ¿ok? Eso no es algo como tal que le podría afectar directamente, ¿no? En cuanto a lo biológico, digamos. Pero sí le afecta mucho en lo emocional. Digamos que como su equipo de fútbol perdió, está muy irritable, muy molesto, odia todo. Puede que haya tenido en todo este tiempo de proceso de terapia, haya manejado muy bien lo que sería su enojo, que haya usado las habilidades que aprendió en terapia, que ya no haya tenido esta forma de actuar agresiva, aun cuando las personas le dicen que se ha equivocado. Pero puede que justo por este evento motivador tenga una operación de abolición. Justamente al estar tan enojado porque su equipo de fútbol ha perdido, puede que alguien venga y le diga, oye, ¿sabes qué? Hiciste mal esto en el trabajo, no sé qué. Y él de la nada explote y comienza a gritar, a insultar y decirle cosas desagradables, justamente porque ha ocurrido este acontecimiento en específico. Esto no significa o no demerita todo el esfuerzo que ha tenido en el proceso de terapia. Esto no significa que ya ha desaprendido todas las habilidades que aprendió en terapia, sino que ha habido un acontecimiento en específico que que ha motivado, ¿no? A la persona a no realizar las conductas aprendidas con anterioridad. Es muy importante también delimitar o poder identificar correctamente la operación motivadora, ya que si no la identificamos, podríamos pensar, ¿no? Que la terapia no está yendo bien, que hay algo que está mal, o que la persona no ha aprendido de forma correcta las habilidades. Podríamos decir, ¿no? Ah, mira, no has aplicado las habilidades que practicamos, entonces vamos a volver a practicarlas 50 veces para que te las aprendas, pero puede que la persona ya se las haya aprendido, puede que simplemente haya sido este operador motivacional que le ha afectado, pues no, y por eso es importante identificarlo. Y cuando lo identifiquemos, también podemos hacer planes de contingencia ante futuras problemáticas parecidas, ¿no? Puede que en el futuro su equipo vuelva a perder. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Ok? Podemos plantear estrategias en base a eso, en base a estas problemáticas que estamos descubriendo que le afectan de cierta forma, ¿no? De la misma forma, un operador de establecimiento sería, por ejemplo, que gane la lotería. Yo estoy muy feliz, estoy muy contento, entonces puede que no haya aprendido bien en terapia las habilidades y que no las utilice el 100% de las veces, pero justo ese día gané la lotería, estoy súper contento, entonces viene alguien y me dice cosas desagradables que no quiero escuchar y no me importa porque simplemente estoy feliz porque he ganado la lotería, me da igual lo que me diga, ¿entienden? Esa sería la diferencia entre operadores de establecimiento y operadores de abolición. ¡Ay! Falta un montón. Ya. Luego tenemos el estímulo, la respuesta.
los antecedentes, que eso ya lo vimos la clase antepasada. Bueno, para mí es muy importante lo que acabo de explicar de variables disposicionales y operadores motivacionales, porque siento que es algo que no se toca mucho. Cuando te hablan de AFC, lo común es que te digan ABC, antecedente, conducta, consecuente. Y es como lo más básico, lo que más se usa, pero no es tan a profundidad todo lo que se hace, ¿no? En un análisis funcional de la conducta, como digo, hay muchos factores que influyen. Una persona no es tan simple como estímulo, conducta, respuesta. Es mucho más complejo todo lo que influye para saber también lo que sería la contingencia que hay, ¿no? Si es cómo se da el reforzamiento, cómo se da el castigo, cómo se da la contingencia en general. Ya. Ya pasamos a las variables funcionales. A ver. Las variables funcionales son justamente eso, ¿no? Como dije antes, la parte de funcional es justamente para diferenciarlo de la parte topográfica. Puede que mi respuesta de cortarme no sea necesariamente mala por el hecho de cortarme, sino el por qué me corto. Me corto para evitar cierto dolor, para disminuir el sentimiento. Incluso las personas se cortan por diferentes razones. Incluso algunas personas se cortan por atención, porque es algo que normalmente los adultos o las personas que no conocen mucho dicen directamente, ¿no? Ah, ella se corta. No, como es un adolescente, se corta porque quiere atención, se corta porque quiere que la miren. Puede ser o puede no ser. Es importante descubrir eso. Y si lo es, tampoco es una razón para demeritar el que se corte. Puede que se corte por atención, sí. Eso no significa que esa conducta esté bien o esté mal o hay que ignorarla. Más bien hay que ponerle atención, ¿no? Justamente si se corta por atención, ¿por qué necesita atención? ¿Quién no le está dando atención? ¿Qué necesidades le faltan trabajar? ¿Qué necesidades faltan atender? Es importante no tener juicios frente a las respuestas o frente a las conductas, pues, ¿no? Porque cuando tenemos juicios ya no estamos trabajando bajo nada, ¿no? Tenemos que ser bastante objetivos. ¿Se corta? ¿Por qué? Por algo. Puede que ese algo me parezca estúpido, puede que ese algo me parezca como que no tiene sentido. Eso no importa, no importa tu juicio de valor. No importa para nada el juicio de valor. Es importante lo que siente la persona, lo que es para la persona, la función que cumple para la persona, para el consultante en este caso, pues, ¿no? Y es importante que esa persona entienda de que es importante para ti eso, porque necesita que sea importante para ti, pero de una forma profesional, obviamente, pues, ¿no? Y que entienda por qué es importante también para ella y cómo lo puede trabajar, ¿ok? Ya, esa es la parte de funcional. La parte de funcional sería el hecho de, ante una misma conducta, que se vea de la misma forma, tiene diferentes funciones, la razón por la que se hace es diferente, pues, ¿no? El estímulo antecedente justamente tendríamos el estímulo incondicionado, condicionado, las respuestas condicionadas, incondicionadas, estímulos consecuentes. Ya, no sé qué más explicar acá. Bueno, todo eso es el AFC básico. Ya, del estímulo antecedente es todo lo que precede la conducta como tal. Se puede ahí poner lo que sería el estímulo discriminativo o estímulo delta, que serían los desencadenantes, ¿no? De la respuesta. Como dije, algo que sí o sí tiene que ocurrir para que ocurra la respuesta, algo que detona la respuesta. Puede que tengas muchas variables disposicionales, pero si este estímulo discriminativo no aparece, tu respuesta o tu conducta no va a aparecer. ¿Okay? Es muy importante delimitar cuál es el estímulo antecedente. Y no es tan fácil. Muchas veces la persona viene con una serie de cosas que le pasaron durante el día, ¿no? Pasaron 1000 cosas. Me saqué una mala nota, mis compañeros se burlaron de mí, mi mamá me trató mal, X, Y, Z. Pasaron 1000 cosas y en la noche me corté. Ya. ¿Qué de todas estas cosas hizo que te cortaras? ¿Fue la suma de todos? ¿Fue algo en específico? ¿Cómo todas estas cosas te hicieron sentir? ¿Cómo todas estas cosas te hicieron pensar? Es importante ver en toda esta cadena de eventos qué es lo que pasó fuera y dentro de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el entorno y qué es lo que hizo ella misma? También puede ocurrir de que no le haya pasado nada a una mirada obvia o por fuera, puede que, digamos, no le pasó nada y ese día se cortó, pero hay que indagar en por qué. Puede que no le haya pasado nada de manera externa, pero puede que internamente haya tenido ciertos pensamientos, ciertas emociones relacionadas a pensamientos del pasado o pensamientos de ansiedad, por ejemplo, en el futuro. Entonces, es importante comprender el por qué suceden estas conductas. Las conductas no suceden porque sí, siempre suceden por algo.
Y ahí sería ver los antecedentes. Luego los consecuentes justamente son los que refuerzan, castigan, mantienen esta conducta, ¿no? De cierta forma es importante ver por qué sigues actuando de esta forma. Si tú sabes de que cortarte está mal, o sea, cognitivamente sabes, cortarme está mal, porque me hago daño, porque mi mamá se pone triste, porque me llevan a psicología, digamos si estoy en el colegio, me sacan de clases, pierdo clases y me llevan a psicología. Ya. Sé que está mal, ¿por qué lo sigo haciendo? Es importante, y sin juicios, tampoco es decirle, oye, si tú sabes que está mal, ¿por qué lo haces? No, o sea, tampoco tiene sentido eso, es importante saber, sin juicios, de manera objetiva, por qué lo hace, si aún sabiendo que está mal, ¿no? Si es que sabe que está mal también. ¿Qué refuerza esto? Es decir, ¿por qué lo hago? No solamente de forma cognitiva de, lo hago porque me gusta, no, sino porque entendamos que los estímulos consecuentes van a ir muy relacionados a aliviar cierto dolor, cierto malestar, cierta incomodidad. Ahí podemos también hablar mucho de emociones, ¿no? Aliviar la frustración, la molestia, la tristeza, la ansiedad, etcétera. O, por lo contrario, aumentar cierta cierto alivio, a lo mejor, ¿no? Cuando me corto me siento tranquila, me siento aliviada, me siento más feliz. Entonces puede ser disminuir el dolor o incrementar la satisfacción o la calma de cierta forma. Y muchas veces es ambos, como también había dicho hace 3 semanas. Muchas veces son ambos. Viene tanto la parte de disminuir el dolor como la parte de aumentar el alivio. Y por el contrario, si hay castigos, también se identifican, ¿no? Por ejemplo, el hecho de eh, no ir a clases porque no quiero exponer, puede estar relacionado a que hubo algún castigo en el pasado, ¿no? En el que salí, expuse y mi profesor se burló de mí, o mis compañeros se burlaron de mí. Eso fue un castigo. Por lo cual, mi conducta de salir a exponer se ha visto castigada, disminuida, no reforzada, por lo que ya no lo voy a hacer. Ha desaparecido mi conducta de exponer, de querer exponer. ¿Okay? Justamente eso es lo que buscamos con los consecuentes, el comprender por qué se ha mantenido o por qué no se ha mantenido. Porque justamente hay tanto conductas problemáticas de hacer, es decir, yo me corto, yo me escapo, o de, bueno, escapo no, o de omisión, que sería justamente el ya no voy a hacer cierta conducta. ¿Ok? Siguiente. Ay, ya no sé qué sigue. ¿Cómo recolectar los datos? Siguiente. Ya. A ver. Ay, 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 ay. Ya. Recoger datos y establecer una línea base. Es lo que había comentado antes. ¿Cómo recolectamos los datos de la persona? Hay muchas formas de recolectar los datos. Una forma es la directa. A ver, voy a explicar primero cómo se divide directa e indirecta. Directa es justamente que de forma muy objetiva, muy operacionalizada, describimos lo que ocurre en la conducta, ¿no? Digamos el AFC, antecedente, conducta, consecuencia. Se pueden observar diferentes cosas, ¿ok? Pero lo hacemos de forma en el momento. Es decir, yo voy a ver directamente qué es lo que haces cuando yo actúo de cierta forma. O hacemos un autorregistro en el que cada vez que ocurra cierta conducta tú lo tienes que escribir, pero ahí mismo, y sin pensamientos, o bueno, sin, ¿cómo se dice esto? Ay, no recuerdo la palabra. Mm, sin que tú lees tu interpretación, está. Sin interpretaciones, sino directamente lo que ocurrió. Hice tal cosa, pensé tal cosa, y no sé, me corté tantas veces durante tanto tiempo. Ok, un autorregistro bastante concreto. Esa es la forma directa en la que se pueden obtener los datos de forma objetiva. Luego tenemos la recolección de datos indirecta, que justamente como dice abajito, están mediadas por la memoria y por la interpretación verbal del paciente. En una entrevista, puede que el paciente me diga o me cuente historias del pasado, o bueno, historias que ha pasado, bueno, en el pasado, que tengan cierta carga emocional y que puedan haberse visto tergiversadas por la interpretación de la persona o por la memoria de la persona. Puede que hayan sido cosas de hace años, de cuando era pequeño, que no se recuerda que su mamá le trataba muy mal y siempre le hacía llorar. Objetivamente nosotros somos incapaces de saber si realmente su mamá le trataba mal o no le trataba mal. A lo mejor no le trataba mal y era más la interpretación que él le daba. Entonces, la entrevista es una forma indirecta de recoger datos por ello,
porque no es tan objetivo, no podemos estar seguros de lo que nos dice la persona. De igual forma, los cuestionarios, escalas o inventarios van a estar más relacionados a lo que es la interpretación de la persona de sus sentimientos, de sus emociones, de cuánto lo ha visto en la semana, en el mes. Es más recordar, ¿no? En un autoinforme, por ejemplo, de cuántas veces en la semana has hecho cierta conducta. Muchas veces si han hecho autoinformes, ni siquiera nos acordamos, ¿no? Porque es como que a veces pasan desapercibidos o a veces los magnificamos incluso, ¿no? Tal vez no me he sentido tan mal esta semana, pero justo en el momento que tomé este cuestionario, me dejó mi pareja y yo estoy terrible, me quiero matar, quiero acabar con todo, y en el autoinforme puedo poner, sí, me quiero matar, en todo, como, me quiero matar. Entonces, eso puede afectar. Como digo, es una forma indirecta de recoger los datos, justamente porque no podemos estar seguros de forma objetiva que sea la realidad. Mientras que en la forma directa sí es mucho más objetiva de cómo tratar los datos, ¿no? Ya. En la parte de forma directa, justamente también se puede usar mucho FAB en la parte de observación, porque justamente ahí dice observación sistemática en entornos naturales. En entornos naturales sería, por ejemplo, que yo sea psicóloga educativa y tengo un caso en el que una niña se relaciona mal con los compañeros porque les pega. Y ella me diga, no, no, yo no les pego, ellos me molestan primero. Y entonces yo me paro arriba a mirar cómo juegan en el recreo. Y en la observación directa en un entorno natural, yo veo que ella va, los molesta y luego les pega. Ya, entonces, eso es de forma natural, lo que yo veo directamente, de forma objetiva. ¿Ok? En un entorno artificial podría ser en sesión, y ahí se puede utilizar mucho FAB, porque FAB justamente busca esto. A ver, le voy a meter FAB de la nada. En FAB podríamos, por ejemplo, preguntarle a la persona, ¿no? ¿Y qué cosas te incomodan de, no sé, dime algo que te moleste mucho de tu día a día, qué cosas te hacen enojar mucho? Ah, no sé, me hace enojar mucho pensar en, no sé, en mi pareja cuando me dice que he subido mucho de peso y no sé, eso me incomoda mucho. Ya. Y tú como terapeuta le puedes decir, sí, pero yo sí, sí he notado que has subido un poco de peso, no sé, la última sesión no estabas así, yo siento que también me has contado que últimamente te das atracones, no sé, y es una forma de sacar a relucir cómo la persona actuaría frente a que realmente le digan ese tipo de cosas, ver directamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Tal vez se pone a la defensiva y le dice, oye, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? ¿Tú quién eres para decirme si he subido de peso o no he subido de peso? O puede que se esconda o te dé la razón incluso y te diga, sí, sí, yo creo que sí, tal vez he subido de peso, tal vez tienes razón, no sé. O puede que huya, digamos, al decir, ah, bueno, sí, bueno, continuemos con otra cosa o etcétera, ¿no? Te diga, ay, ¿sabes qué? Voy a ir al baño un rato y se va al baño a llorar, no sé. Es importante también para esto, si es que hacemos FAB, FAB es muy complejo. En FAB también se hace una contingencia, ¿no? Antes de decirle de que probablemente va a haber momentos en los que se va a sentir incómodo o lo vas a hacer sentir incómodo para poder ver cómo reacciona. Y después de hacer esto, obviamente hacer la contingencia de, oye, yo hice esto solamente con el fin de ver cómo reaccionabas, no es que lo pienses realmente. Y luego dar una retroalimentación al respecto para que la persona no se vaya con que, ah, mira, mi psicólogo me dijo que esté gorda. No, sino que obviamente se trata eso en sesión, ¿no? Antes de que se vaya. Esa es una de las cosas que se hace en FAB, ¿no? Tal vez no directamente desde el que está gorda o algo así, sino como inferir ciertas cosas, y ahí sería una observación sistemática en un entorno artificial, que sería en sesión. Pero de igual forma se puede ver, ¿no? Una de las bases de FAB es que una persona va a actuar en sesión de la misma forma que va a actuar en su entorno natural, normalmente. Así que, bueno, para decirlo nomás. Ya. La línea base, como tal, se establece tras la observación, tras observaciones repetidas de la conducta. Por ejemplo, en el ejemplo que di de la niña que va con sus compañeros, los molesta y luego le pegan, digamos, o le molestan de vuelta. Y ella luego se molesta porque la ha molestado. Ya. Eh, si yo voy una vez a verla en el recreo y veo de que realmente ella molesta y luego la molestan de vuelta, en base a eso no puedo establecer una línea base. Tienen que ser varias veces que yo vea que ella hace la misma conducta. ¿Por qué? Porque puede ser que solo en esa vez única haya ocurrido eso. Y puede que en otras veces no ocurra de esa forma, puede que ocurra de la forma contraria. Entonces, es importante establecer la línea base tras las observaciones, los autorregistros, autoinformes, entrevista, repetidas, donde veamos que la conducta se repite realmente y es constante. Es importante ver eso, que la conducta sea constante, porque en base a esta línea base, nosotros nos vamos a guiar para ver la mejoría de la persona. Entonces,
Si en una observación vemos que la persona realmente, digamos, la niña realmente no molesta a nadie y le vienen a molestar, establecemos eso como línea base, puede que nos guiemos en base a eso para hacer un plan de intervención que vaya por el lado de aprender a establecer límites, hablar con la profesora, no sé, y vayamos viendo la mejoría en base a eso. Pero puede que realmente sea que ella molesta primero y luego la molestan, entonces en base a ello se hace otra línea base diferente en la que se trabaja con ella, ¿no? ¿Por qué molestas primero? ¿Qué emociones tienes? ¿Qué es lo que te lleva a molestar a tus compañeros, etcétera? Entonces, van a ser formas de trabajar muy diferentes y si no planteamos una buena línea base, puede que nuestra intervención no sea la correcta y la forma en la que vamos a medir nuestros avances no sea la correcta. Incluso que tengamos avances que sean contradictorios o difusos y puede que sea porque no hemos establecido una buena línea base. ¿Okay? Siguiente. Quedó un montón. Ya. ¿Cómo se hace un autorregistro? Como habíamos visto antes, justamente de forma directa se puede hacer lo que serían los autorregistros. El autorregistro es una herramienta de empoderamiento clínico. Entrena al consultante a observar su conducta como atención funcional. Ok. Justo al final de todo esto voy a explicar cómo es que se le comenta al consultante todo el AFC, ¿no? Es importante que la misma persona sepa qué cosas mantienen su conducta, sepa qué cosas hacen de que ella o él realice esa conducta, qué es lo que obtiene, por ejemplo, reforzamientos, castigos, al emitir esta conducta, por qué se mantiene, cómo funciona. Es importante que comprenda esto para que lo pueda generalizar. Es decir, si trabajo solo una conducta en sesión, puede que, bueno, aprenda a salir a exponer, pero luego le da miedo hablar con sus compañeros, digamos. Entonces, para que lo pueda generalizar mejor, podemos enseñarles qué es lo que hicimos en terapia, cómo es que llegamos a ver qué es lo que está manteniendo su conducta y cómo trabajamos, ¿no? Paso a paso, qué es lo que hicimos para que esa persona pueda hacerlo sin nuestra ayuda frente a otras problemáticas diferentes. Lo que buscamos en sesión siempre es la independencia del consultante. No queremos que el consultante venga a terapia toda su vida para cada problema que se le aparece. Lo que buscamos es que el consultante tenga las habilidades necesarias para irse a su casa y hacer su vida, sin nosotros. Es muy importante ello también. Okay. Volviendo al autorregistro, el autorregistro es esta fichita que tal vez les han enseñado, tal vez los han visto en terapia, que les mandan a hacer, ¿no? Por ejemplo, en TCC normalmente te mandan a poner, ¿no? ¿Qué emociones sentí? ¿Qué es lo que hice? ¿Cómo me hizo sentir esto? Y así, ¿no? Está más orientado a cogniciones, ya que es TCC. Está más relacionado a cómo mis pensamientos influyeron en mi conducta. Y ahí podemos poner, ¿no? Mi conducta fue, no sé, comer o darme un atracón. Comí tantas cosas, comí 5 galletas, un pastel, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Tuve un atracón por tanto tiempo. Ok. También muy importante, justamente en qué cosas puede contener. Muy importante poner también fecha y hora. ¿Por qué? Porque puede influir justamente la fecha, digamos, fecha, bueno, más que nada la hora. Por ejemplo, digamos que una persona solo se da atracones en la noche, o solo se da atracones en la tarde, o solo se da atracones en la mañana, o solo se da atracones en la madrugada. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace en ese momento? La fecha, puede que la fecha sea cercana a un evento importante o cercana a una festividad, etcétera. Puede que influya. Algo importante que está justo abajo es que el autorregistro debe ser adaptado a lo que se necesita y a lo que se busca. Si a mí no me importa saber fecha y hora, yo no voy a poner fecha y hora. Pero si es algo que puede influir en lo que estoy buscando o lo que necesito, lo coloco. Tengo que pensar muy bien a la hora de hacer un autorregistro, qué es lo que voy a medir puntualmente, qué es lo que quiero conseguir con este autorregistro y qué cosas pueden influir en esto que quiero medir y colocarlo. Algo importante también en la parte de abajo es tener en cuenta la complejidad y la capacidad del consultante. ¿A qué me refiero con esto? Si mi consultante, conociéndolo, es una persona que no se va a tomar media hora para rellenar un autoinforme de 50 partes, yo a lo mejor lo hago un poquito más simple, ¿no? No le pongo tantas cosas, porque sé que no lo va a rellenar. Y justamente la complejidad va relacionado a ello, a hacerlo digerible. Puede que yo quiera medir cierta cosa y haya 1000 variables que influyan en lo que yo quiero medir.
pero voy a colocar las más importantes o las más influyentes, porque sé que es pesado hacer un autorregistro, tanto para el consultante, para el terapeuta. Es pesado que cada vez que haga cierta conducta la tenga que sacar su hojita, ponerse a escribir. Muchas veces le va a dar flojera, se va a olvidar, o el pensar nada más como que, tengo que rellenar todo eso, puede que haga que la persona se sienta menos motivada a realizarlo. Es por eso que es importante que sea accesible para la persona, relacionado a la persona también. Si es una persona que conocemos que no se le da bien sentarse a hacer ciertas actividades por mucho tiempo, hacerlo un poco más simple o poder medirlo en partes de cierta forma, o medir una cosa en específico en una semana, medir otra cosa en específico la siguiente semana, y de esa forma poder trabajarlo y adaptarnos al consultante. Esa es la parte también ideográfica de la terapia como tal, pues, ¿no? El poder orientarnos a lo que el consultante necesita y a las capacidades que tiene el consultante. Ok, volviendo a qué cosas podría contener, podrían ser fecha, hora, contexto, situación, orientado a la AFC, qué pasó antes, qué es lo que hizo, qué pasó después. Muy importante también el nivel emocional que tuvo. Normalmente van del 0 al 10, del 0 al 100. Es importante esto porque puede que se haya sentido mal y en base a eso haya tenido esa conducta. Pero cuán mal se sintió, o cuán ansioso se sintió, cuán triste se sintió, cuán molesto se sintió, del 1 al 10. ¿Por cuánto tiempo? Igualmente pensamientos asociados, etcétera. Como digo, esto va a depender muchísimo de lo que quieras medir. Puede que quieras medir algo que no está relacionado con los pensamientos, entonces no le ponemos pensamientos, y de esa forma vamos a poder hacer lo que sería el autorregistro. B. ¿Cómo se introduce a la persona? Se explica que la meta no es controlar su conducta, sino comprender. Es decir, lo que buscamos con el autorregistro no es que diga, ay, no, mira, ya ahora viendo mi autorregistro, he comido o me he dado tracones 5 veces esta semana. No puede ser, casi todos los días me he dado tracones. ¿Cómo voy a hacer eso? No sé qué. No buscamos controlar, no buscamos decir, no, mira, ahora como me he hecho, bueno, he tenido 5 atracones, no me voy a volver a dar atracones. Y me frustro, me siento mal, me siento peor por pensar, ¿no? En que mira todo lo que he comido, no sé. La idea no es eso, sino comprender y poder indagar en el por qué se dan estos atracones, por qué se dan en esta frecuencia, comprender qué es lo que lo mantiene y todo ello, pues, ¿no? Justamente relacionado a lo que dije antes, es importante, por ejemplo, empezar con pocas columnas e ir sofisticando según el avance del proceso. Sí, es muy importante al inicio intentar que sea lo más accesible posible a la persona, ya que sabemos, al menos los que han tenido terapia, saben lo pesado que es realmente hacer un autorregistro. Puede que en sesión se vea fácil, como que solamente rellenar un par de columnas, es algo rápido, pero ya estando en la vida cotidiana, al tener que rellenar un autorregistro y pensar, no, tengo que escribir un montón de recuadros, tengo que acordarme exactamente qué es lo que hice, qué es lo que pasó. Incluso los psicólogos normalmente te dicen, ¿no? Tienes que hacerlo apenas ocurre la conducta, digamos, no sé, de cortarme. Apenas te cortes, tú tienes que poner, ¿por qué me corté? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Pero cuando me estoy cortando estoy desregulada, estoy en crisis, no puedo ni pensar en qué es lo que voy a hacer, menos voy a pensar en llenar mi autorregistro. Probablemente espere a que se me pase y luego lo llene. Hay que tener en cuenta también eso porque no hay que ser rígidos, ¿no? En cuanto a lo que sería el autorregistro y otras técnicas. Hay muchos factores que pueden influir en que se haga bien o se haga mal, no porque un consultante no haga su autorregistro, significa que sea un mal consultante, que no le importa la terapia, no le importa nada. Hay que ver por qué no lo hizo, si es que no lo hizo, ¿no? Y en base a ver por qué no lo hizo, no solamente comprender como que, ay, mira, no lo hizo, pobrecito. No, es entender por qué no lo hizo y trabajar en el por qué no lo hizo. También puede haber una problemática ahí. Y hacer un plan de contingencia a ello. Por ejemplo, no lo hice porque me olvidé, todos los días me olvido. Ya, entonces ponte alarmas. Cada cierta hora ponte una alarma y ponte, no sé, tengo que llenar mi autorregistro. Ya. Entonces, de esa forma hacemos un manejo de contingencias, ¿no? Algo que le recuerde que tiene que hacer su autorregistro. No todos los pacientes toleran bien el autorregistro al inicio. Puedes comenzar con autorregistros narrativos, o sea, decirle directamente en sesión, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Cuéntame qué pasó antes, durante, después, y luego ya convertirlos en autorregistros funcionales con el terapeuta. ¿Ok? Ya. A ver, ¿han escrito algo? Dylan, ¿más tipos de funciones aparte de esos 5? Sí,
Bueno, principalmente lo que serían las contingencias sería como lo que lo refuerza o lo que lo castiga positiva o negativamente, pero también se puede dar la interpretación funcional, ¿no? De lo que sería la consecuencia o la conducta. Lo hace porque quiere disminuir su ansiedad, ¿ok? Lo hace porque quiere disminuir su enojo, digamos. Y ahí se puede ver también, ¿no? Si es una variable de evitación, una variable de escape, etcétera. No tengo muy claro si es que hay unos definidos como tal, pero normalmente se usan esos, ¿no? Como que evitación, escape, y el otro que no me acuerdo muy bien. Eso tendría que buscarlo. Ahí, ya está siguiente. ¿Qué más dijo Dylan? Como no se habla mucho, uno se pierde cuando te lo mencionan. Uy, no sé en qué momento dijiste eso, Dylan, perdóname por todo. Ya. Siguiente. Yo. Bien. Y aquí hay un ejemplo muy chiquito de lo que sería un autorregistro. Un autorregistro no es un análisis funcional. ¿Por qué? Porque la persona no es un psicólogo y la persona no sabe realmente eh, establecer su estímulo discriminativo, establecer un consecuente funcional. Puede que lo que coloque no esté bien hecho, porque, como digo, hay que tener en cuenta que las personas, en el común de las personas, no son psicólogos y no comprenden muchas veces terminología, ¿no? Que usamos. Es por eso hay que explicar bastante entendible para ellos, pero aún así es muy probable que tengan ciertas equivocaciones, ¿no? No esté dentro de lo que consideramos antecedente, lo que consideramos consecuente, dentro de todas las especificaciones que tenemos para que sean antecedentes o consecuentes. Eh, es muy importante tenerlo como un autorregistro, una base, y en base a ello y en base a las demás recolecciones que podamos hacer, por ejemplo, en entrevista, podamos hacer el AFC nosotros, con ellos probablemente, pero no guiarnos de esto como un AFC como tal. Teniendo ya el autorregistro, es importante revisarlo. Normalmente se deja como tarea al final de la sesión y la siguiente sesión se revisa. Algo que he visto es que lo más adecuado, de cierta forma, sería revisarlo al inicio de la sesión, ver su autorregistro y hacer ciertas... Eso más en DBT. No sé si se hagan todas las terapias, perdón, yo sé más de DBT. Se revisa al inicio y se ve, ¿no? ¿Qué conductas tuvo durante la semana? Tuve X, Y, Z. Profundizar con la persona. Pasó esto, esto y esto. Sí. Y tal vez hay algunos eslabones que no se han profundizado, ¿no? Por ejemplo, no puso la parte de cómo se sintió. Solamente puso, mi mamá me gritó, me dio un atracón. Me sentí bien por haber comido cosas que hacía tiempo no comía, ya. Pero puede que no ponga, por ejemplo, qué es lo que sentiste, ¿no? Cuando llegaste a casa y tu mamá te gritó, me sentí triste, me sentí molesta, qué pensamientos tuvo, ¿no? Pensé que ya no quería seguir viviendo en su casa, que me quería escapar, etcétera. Es importante recolectar la mayor información posible para en base a eso poder hacer un análisis funcional. Y ya, eso más que nada. Siguiente. Siguiente. Ya. Ahora tenemos acá un ejemplito de un autorregistro donde se ve fecha, hora. Esto es para un autorregistro de conducta de atraco. Fecha, hora, comida o bebida consumidas, lugar, ya no sé qué más dice. Disparador o pensamiento, emoción, etcétera. Aquí vemos de que no están todas las cosas que puse antes, ¿no? No está antecedente, conducta consecuente, ni nada por el estilo, porque estamos viendo una conducta en específico, la conducta de atracón. ¿Qué pasa en un atracón? Comemos un montón. Ya. Quiero ver qué cosa comiste, cuánto comiste, cuántos gramos, tazas, etcétera. ¿Cuánto comiste? Me comí tal. ¿Por qué es importante saber cuánto comió? Porque no es lo mismo un atracón de bajar y comerme un pastel a comerme un yogur, un pastel, 3 galletas, 2 papitas, hacerme huevo, hacerme brócoli, hacerme pollo. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? En una conducta de atracón un poco más pequeña, un poco más grande, identificar también el disparador o pensamiento o la emoción que tuvo, ¿no? Justamente para darse ese atracón. Tal vez a menor sentimiento de, no sé, culpa, se da un atracón más pequeño, o a lo mejor no depende del sentimiento, sino del pensamiento que ha tenido, o de ciertos pensamientos que ha tenido. Es importante para identificar exactamente qué pensamiento, qué emoción, qué disparador ocurre.
para ver el común denominador. Si en todas las veces ocurren 1000 cosas, pero en todas las veces se mantiene el pensamiento de soy inútil, probablemente ese pensamiento sea el disparador de esta conducta de atracón. Para eso es muy importante hacer el autorregistro, para estar seguros de qué es lo que lo mantiene, porque ella nos puede decir, ¿no? No, es que yo pienso muchas cosas, cada vez que me veo un atracón yo pienso 1000 cosas, yo no sé qué hacer, mi mente se dispara, pienso 1000 cosas, no sé, siento 1000 cosas, pero al ver de manera objetiva qué es realmente lo que piensa, siente, etcétera, podemos identificar cuál es el común denominador de todo ello. Ahí también vemos fecha y hora para ver más o menos a qué hora se suele dar el atracón, ¿no? Si normalmente se da en la noche, ¿por qué? Si normalmente se da en la mañana, ¿por qué? Si normalmente en la noche se da muy fuerte y en la mañana se da poquito, ¿por qué? También se pueden agregar otras partes, como podría ser, por ejemplo, con quiénes estabas o en dónde estabas, ¿no? Puede que solamente me dé atracones cuando estoy en la casa de mi pareja. O puede que solamente me doy atracones cuando estoy en mi casa. ¿Por qué? ¿Con quiénes? Puede que solamente me dé atracones cuando estoy sola en casa. O puede que solo me dé atracones cuando estoy solo con mi mamá o cuando estoy con mi tío, etc. ¿Por qué? Ahí hay que profundizar ello también. Como lo vemos de forma objetiva, no hay una interpretación de la persona. No hay que la persona piensa, no, es que seguramente yo creo que lo hago más en mi casa porque ahí estoy más tranquila. Pero puede que al hacer el autorregistro salga de que realmente lo hace más cuando está en la casa de su pareja. Y puede que la persona no se haya dado cuenta incluso. Es muy importante por eso no guiarnos solamente de las interpretaciones o las memorias del consultante, porque puede que no sean eh, las, eh, las más correctas, ¿no? O las más objetivas. Es por eso es importante por eso hacer un autorregistro. Siguiente. Todavía falta un montón. Siguiente. Ya. Ahora, análisis de frecuencias. Establecer una línea base. ¿Por qué medir la frecuencia? Ya lo había comentado un poco antes, ¿no? Nos permite tomar decisiones basadas en datos y no en intuiciones. No es como que, o sea, el ojo clínico está bien, pero no hay que guiar toda nuestra decisión en base al ojo clínico. Yo he visto que se lleva mal con sus compañeros. Seguramente es por X, Y, Z. En base a ello voy a hacer mi sesión y voy a plantearme 12 sesiones en base a lo que yo creo, o lo que yo he visto. No, tampoco es así. Hay que estar seguros de qué es lo que está pasando, por qué está pasando y de forma objetiva, como digo, y tangible, objetiva, medible, ahí está, saber si es que realmente está ocurriendo esto, por qué está ocurriendo esto, y hacer una línea base para ver cómo disminuye esto que está ocurriendo o no disminuye y tenemos que hacer un cambio. O a lo mejor estamos tratando un problema que no es el origen. Entonces es por eso que es muy importante hacer una línea base para saber realmente que nuestra intervención está siendo útil. ¿Cómo establecer una línea base? Se recoge la frecuencia o intensidad de la conducta antes de intervenir, mínimo 5 días idealmente. Ya. El autorregistro puede ser por episodio, duración o intervalo. ¿Okay? Justamente en la línea base no hay intervención. No podemos hacer intervención hasta establecer la línea base. Algunos no hacen línea base, bueno, pero nos sirve mucho la línea base para, como digo, saber si realmente ha habido una mejoría o no en la terapia. Y si no ha habido una mejoría, identificar a lo mejor por qué. A lo mejor, como dije, no es realmente que lo que estamos tratando sea el problema o la raíz del problema. Puede que la raíz del problema sea otro que no nos hemos dado cuenta. Y es importante saber eso, pues. Ya. ¿Qué decisiones nos permite? Saber si hay mejora o no. Si se necesita ajustar la técnica, cambiar contingencias o redefinir hipótesis funcionales. Sí, justamente como les decía. Aquí hay un ejemplito chiquito de lo que podría ser una línea base, ¿no? Tiene episodios de atracones, inducciones al vómito y ayunos. ¿Cuántos tiene por día? ¿Cuántos tiene por semana? Y esto nos lo quedamos guardadito para ir viendo, digamos, dentro de, no sé, 2 meses de terapia en lo que vamos trabajando y todo ello, o cada mes, cada lo que veamos, ver si ha habido una mejora. ¿Y cuánta mejora ha habido? Si ha sido significativo, si ha sido poco significativo, si ha habido un empeoramiento, qué es lo que ocurre, por qué pasa eso. Y poder trabajar en base a ello, justamente como dice ahí, ¿no? Ajustar la técnica, cambiar contingencias o redefinir la hipótesis. Redefinir la hipótesis estaría relacionado a, yo pienso que ella tiene atracones por esta razón. Veo de que
en mi línea base, después de 1 o 2 meses, no ha habido mejora. Probablemente mi hipótesis era equivocada. No estaba ocurriendo por esto, sino por otro motivo. Okay. Y bueno, lo de abajo está relacionado a lo de arriba. Pues no, restricción de grupos de alimentos, mencionar que en todas sus comidas restringe algunos alimentos. Okay. Eso también sería una acotación pequeñita, ¿no? Que podríamos hacer como línea base. En base a todo el autorregistro que hemos hecho, tenemos tanto, tanto lo que es cuantitativo como algo chiquito, podríamos poner cualitativo, ¿no? Como que no es que no coma ninguna comida, sino que en todas sus comidas restringe ciertos alimentos. No es que no coma, es que no come ciertas cosas. Eso es algo, una especificación relevante, importante, puntual, concisa de esta línea base. Y de esa forma lo podemos trabajar. ¿Siguiente? Ya para terminar esta parte y continuar con la siguiente. Es importante describir con precisión la respuesta. Como digo, ser muy objetivo, cuantificable, definir intensidad, duración, etc, etc, etc. Preciso, puntual, sin interpretaciones. Identificar los estímulos antecedentes y consecuentes, justamente para identificar lo que sería la contingencia. Identificar las variables que pueden alterar una contingencia de conducta. A esto me refiero con variables discriminativas, operadores motivacionales, etc. Puede que si termina con su pareja, probablemente vuelva a tener atracones. ¿Por qué? Porque una de las razones de sus atracones era el pensar que su pareja le va a dejar. Y si le termina de verdad, puede que esa sea una variable que altere la contingencia de la conducta y me altere todo. Pues no, hay que tenerlo en cuenta y hay que tener cierta contingencia para si ocurre, si es que es algo que se ve venir, se tiene que trabajar con eso, ¿no? Porque es algo que puede ocurrir. ¿Siguiente? Ay, me canso. Ya. Esta es una parte un poco más light, más tranquila. Preguntas útiles en la entrevista para recopilar la información. Siguiente. Aquí tenemos algunas preguntas que se pueden hacer en sesión para identificar el origen, el desarrollo, el antecedente, los consecuentes, etc. Primero tenemos origen y desarrollo de las conductas problema. ¿Cuándo surgió? Inserte conducta problema por primera vez. ¿Hubo algún momento en el que no tuvieras conducta problema o se presentara con menos intensidad? Es importante ver ello, ya que, digamos, en una persona con, no sé, autismo, digamos que tiene inflexibilidad con ciertas problemáticas. Si yo voy y le digo, no, ¿sabes qué? Tú tienes inflexibilidad, ¿cómo es? Inflexibilidad cognitiva, y yo lo trato como trataría a cualquier otra persona, probablemente no le sea igual de útil que con las otras personas, porque no estoy teniendo en cuenta de que esta conducta, problema o conducta objetivo en este caso, se presenta desde que nació, digamos. Entonces es algo que ya es parte de él. No significa que no se pueda cambiar, pero probablemente se deba cambiar de otra forma diferente a la que se trataría si es algo que apareció en el último mes, porque está molesto, está muy estresado. Okay. Hay una diferencia. Es muy importante la parte biográfica de cada persona puede tener la misma conducta problema, pero se puede originar por cosas muy diferentes. Y se puede originar, puede ser algo del momento, algo que es pasajero, puede ser algo que se ha cimentado desde su infancia, que ha tenido, digamos, no sé, traumas de infancia, por los cuales se ha cimentado cierta conducta problemática, o incluso puede que haya nacido con una predisposición a tener esta conducta problemática o conducta objetiva, pues, ¿no? Y es importante delimitar ello a la hora de establecer el origen. Luego, ¿qué factores crees que pudieron incrementar la aparición de esta conducta problema objetivo, ¿no? Yo creo que pudo haber incrementado el hecho de que, digamos, mi mamá una vez me dijo que era una tonta, y digamos que lo que pudo incrementar esta sensación de que ahora sienta de que soy una tonta siempre, que en el colegio siempre sacaba, bueno, malas notas, mis compañeros se burlaban de mí porque decían que era una tonta, que no estaba difícil, y todas esas cosas fueron construyendo, ¿no? Todos estos aprendizajes, no solo uno, a veces puede ser uno, pero a veces puede ser toda una historia de aprendizaje, no solamente de los padres, sino de los profesores, los amigos, los compañeros, la pareja. Todos estos factores pueden incrementar en la aparición de esta conducta problemática. Luego también es importante explorar la intensidad, la frecuencia, la duración de las conductas problemas y realizar un cuadro de frecuencias, justamente como lo vimos antes, de esta conducta problema, ¿no? Del origen y el desarrollo de esto. ¿Siguiente? Bien. Luego tenemos para los estímulos antecedentes.
¿Qué desencadena la conducta problema a nivel interno y externo? Esta pregunta incluso la podemos desglosar más dependiendo de la persona. Como digo, hay que tener mucho en cuenta esta forma ideográfica de verlo, ¿no? Si viene un niño, no me va a entender si yo le digo esto, me va a decir que estás hablando. Tengo que explicárselo a su nivel. De igual forma, si tengo, por ejemplo, un consultante que ha tenido una especialización universitaria, probablemente me entienda, o si alguien que no ha tenido educación básica o se quedó en primaria, secundaria, probablemente también tenga que hacer una adaptación para que lo comprenda de forma más comprensible para la persona, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que lo entienda la persona, no solamente lucirnos y decir cosas técnicas de, ay, mira, qué conducta desencadena el problema a nivel interno, externo, o no sé, qué conductas encubiertas estás teniendo. No puede que muy probablemente nadie te entienda, ni siquiera una persona que ha tenido desarrollo universitario, solamente una persona que haya tenido especialización psicológica, pues, ¿no? Entonces es importante adaptarlo a cada persona. Luego, ¿qué ocurre cuando la persona lleva a cabo este comportamiento? Esto está más orientado a lo que sería el consecuente, creo yo, que sería como, ¿qué es lo que ocurre? En el entorno, sí. Bueno, el entorno me dice que está mal, digamos, cortarme. Y yo siento que está mal porque los demás dicen que está mal. Ya. Ahí podemos profundizar mucho más. ¿Qué notaste en tu cuerpo? Emociones o cambios fisiológicos justo antes de la conducta problema. ¿Ok? Ahí justamente profundizamos, ¿no? No solamente en las emociones, sino en lo fisiológico, antes de tener la conducta problema, que puede que si siente ansiedad, le podemos preguntar, ¿cómo sientes la ansiedad? Mira, a mí me duele el estómago, o a mí me falta la respiración, a mí me duele el pecho. Van a ser diferentes formas en las que se expresa fisiológicamente la ansiedad en una persona. De igual forma, identificar qué emociones siente, ¿no? Incluso qué pensamientos tiene. ¿Cuándo tienden a presentarse estas conductas? ¿En qué lugares? ¿Cuándo? Puede ser relacionado a lo que vimos antes, ¿no? En el día, en la tarde, en la noche. ¿En qué lugares? En la casa de mi mamá, en el parque, en el colegio. ¿Con qué personas? Solo con mis profesores, o solo con mis compañeros, o solo con mis familiares. Algo también que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces nosotros actuamos de forma muy diferente en la casa, en el colegio, con los amigos. Entonces es importante ver si esta conducta problemática se presenta solo en un contexto o se generaliza a todos los contextos. Hay que ver el porqué y trabajar en ello. Se actúa de forma diferente si es en un contexto, se actúa de forma diferente si es en todos los contextos. Ya. ¿Qué estaba pasando justo antes de que empezaras a sentirte así? Ya. Ahí ya es más del contexto, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Estaba solo en mi casa? ¿O estaba en un lugar lleno de gente? Y comencé a sentirme mal, o vino alguien y me preguntó algo. Ya, ahí ser más específico. Siguiente. Oye, vamos a las 8. Vamos a Yo creo que esta posición se debió partir en dos, la verdad. Preguntas para desarrollar el análisis funcional. Ya, consecuentes. Eh, ¿Qué sucedió después de inserte conducta problema? Ya, eso es relacionado también, ¿no?, a lo que había dicho antes. ¿Qué es lo que ocurre después de que realices cierta conducta? ¿Cómo responde tu contexto? ¿Cómo respondes tú? Es decir, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que piensas? A corto plazo y a mediano plazo. Es importante también ver ello, ya que a corto plazo vamos a ver lo que sería el mantenimiento de la conducta. A largo plazo podemos ver, bueno, a mediano plazo, podemos ver cómo es que esta conducta te afecta, por ejemplo, en tu autopercepción o en la forma en la que quieres tener tu vida, ¿no? Basándonos en DBT o en ACT, por ejemplo, las personas pueden tener ciertos valores que guíen su vida o ciertas metas, como dirían DBT, que guíen sus conductas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser una persona que tiene relaciones con su pareja que sean agradables, amistosas, que nos llevemos bien, que tengamos una relación sana, ponte. Ya, eso es algo muy importante para mí. Pero puede que tenga una conducta problema de cuando me molesto con él, le dejo de hablar o lo trato mal. Entonces, esto a corto plazo puede que tenga una respuesta que mantenga mi conducta. Puede que cuando lo ignoro o lo trato mal, consigo que esa persona me preste más atención o consigo sentirme más aliviada. Entonces, cuando ocurre esto, puede que tenga un refuerzo positivo o negativo, ya sea que disminuya mi ansiedad o mi molestia, mi enojo, o aumente mi alivio o mi felicidad al sentir que le importa a mi pareja.
Muchas veces puede ser que incluso lo haga a propósito o no lo haga a propósito, eso va a depender mucho. Eh, y tenemos una consecuencia a corto plazo. Pero a largo plazo, esto me afecta de cierta forma porque hace que tenga menos confianza con mi pareja me dice que está cansado de estar en este círculo cada rato, hemos pensado en separarnos, etcétera, etcétera, etcétera. O yo incluso me doy cuenta de que estoy haciéndole esto a mi pareja y me siento mal a largo plazo. Entonces, a largo plazo me aleja de lo que es importante para mí, de mis valores, de mis metas, etcétera. Y a corto plazo hay algo que mantiene mi conducta. Entonces es importante identificar ambos. A largo plazo, qué es lo que es importante, a corto plazo, qué es lo que lo mantiene. Y entonces es importante ver también qué sucedió después, en el momento, inmediatamente, y qué sucedió después, después de un tiempo, o qué es lo que me hace sentir después, etc. Ya. Luego, ¿qué notaste inmediatamente después de la conducta? Ahí ya es un poquito más qué sentiste tú, ¿no? Físicamente me sentí más tranquila. Disminuyó mi taquicardia, disminuyó mis ganas de vomitar, disminuyó tal, tal, tal. Dejé de sentirme tan enojada, me sentí más tranquila. Tuve pensamientos, digamos, de que todo va a estar bien ahora porque ya le dije cómo me sentía o cosas así, ¿no? Emoción, pensamiento, fisiológico, etcétera. ¿Qué cambia después de esto? Que eso estamos orientados a mediano plazo, ¿no? ¿Qué es lo que cambia cuando, eh, ahora que le he gritado, ahora que nos hemos peleado, qué es lo que cambia en nuestra relación, digamos? Puede que ahora haya menos confianza, puede que él se sienta incómodo de venir conmigo, de salir conmigo porque piensa que le voy a hacer problemas otra vez, etcétera. Pero, ¿qué tan a menudo sucede la consecuencia después? Esto también para ver el reforzamiento. Si es un reforzamiento intermitente, a lo mejor esto puede reforzar mucho más la conducta. Esa ya es otra cosa de conductismo. Pero el reforzamiento intermitente se refiere a que no siempre te dan la recompensa o no siempre te dan el reforzamiento, sino que a veces sí, a veces no. Y eso también puede predisponerte a que busques esa recompensa con más ahínco, con más ganas, porque puede que te la den o puede que no te la den, pero es importante conseguir la respuesta. Eh, ya, ese es otro tipo de análisis más complejo también. Hay que de ver ello, pues, ¿no? Que tan a menudo sucede que después de realizar cierta acción hay cierta consecuencia. ¿Dirías que esto sucede siempre, muy a menudo, solo unas veces? Esto ya como tal la situación, ¿no? La situación sucede todos los días, una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez al mes. Ya. Siguiente. Ya con esto ya... Sí, con esto ya terminamos, ¿o no? Sí. Ya, análisis funcional de origen versus mantenimiento. Siguiente. Ya, esto es importante, chatos, no se vayan, por favor, es importante, la verdad es importante. Ya. Tenemos la parte de origen. El origen de la conducta, problema. ¿Por qué surgió esta conducta? Generalmente está asociado a la historia de aprendizaje, reglas verbales internalizadas, condicionamientos o condiciones tempranas. Por ejemplo, empecé a reprimir mi llanto cuando era niño porque me gritaban si lloraba. Okay. El origen muchas veces está situado en la infancia, en la adolescencia, no porque estas etapas como tal hagan de que tengas o solo en estas etapas puedas tener el origen de estas conductas, ¿no? Sino porque es normalmente, ¿no? Se va construyendo, las experiencias se van construyendo a lo largo de toda la vida y mientras antes se construyen, más van a tener, más peso van a tener, ¿no? Porque inicia con cierta situación, ¿no? Por ejemplo, reprimir mi llanto cuando era niño porque me gritaban si lloraba. Y desde aquí comienza a generarse esta conducta problemática y como dije antes, otras experiencias puede que contribuyan a esto de, a esta conducta problemática, pues, ¿no? Puede que una persona que no ha tenido este problema de que le gritan si llora, tenga experiencias en las que le han dicho de que llorar está mal o cosas así, y le haya dado igual, porque no ha tenido una experiencia que inicie esto, pues no que origine esto. Pero puede que esta persona a la que le gritaban si lloraba, luego tenga experiencias en las que le dicen, no, pero llorar está mal, los niños no deberían llorar, y esto sea mucho más profundo, más importante y genere reglas verbales para esta persona de, no, si lloro me van a gritar, si lloro me van a tratar mal. No solamente por el origen como tal, sino por todas estas experiencias que mantienen la conducta, ¿ok? Okay. Luego, el mantenimiento sería por qué se mantiene a día de hoy la conducta. Es todo lo que vemos en el AFC, justamente en las condiciones actuales, ¿qué es lo que siente? Siente alivio, siente
atención, evita el malestar, obtiene ciertas cosas. Puede no coincidir con el origen de una conducta por haberse aprendido como... Puede no coincidir con el origen. Una conducta que puede haberse aprendido como defensa y mantenerse por comodidad o por costumbre. Sí, puede que la función de la conducta se haya visto cambiada a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en un inicio era por miedo, por defenderse, etcétera, y con el paso del tiempo simplemente se acostumbró o es lo que está, lo que le parece más cómodo, pues no a la persona, porque ya ha sido de esa forma todo este tiempo. Entonces hay que profundizar en ello. El objetivo clínico sería intervenir sobre lo que mantiene, aunque comprendamos que lo originó. Esto relacionado a lo que dije antes de no porque sepamos de que, por ejemplo, tuvo un evento traumático de niño que originó esta conducta, digamos, no, pobrecito, hay que entenderlo y esa conducta ya fue, que la tenga nomás porque ha sufrido algo muy fuerte. No, o sea, esa conducta está afectando actualmente la vida de la persona. Por más que haya sido un evento traumático, hay que trabajarlo. Hay que trabajar sobre el mantenimiento de esta conducta para que pueda disminuir en cierta medida o incluso desaparecer si es que se pudiera, eh, porque eso va a contribuir en la calidad de vida de la persona. No hay que tener tampoco este pensamiento de que como hay algo que lo origina o algo que lo explica, es mejor no tocarlo o no se puede cambiar. Muchas conductas se pueden cambiar, se pueden trabajar. Entonces es importante por eso trabajar en el mantenimiento, aún conociendo el origen. ¿Entiende? Ya, el siguiente es un ejemplito. Siguiente. Una persona tiene mucho miedo a los perros y cada vez que ve a alguno en la calle, se cruza la calle para no estar cerca. Menciona que de inmediato siente taquicardia, tensión corporal, sudoración, dolor de estómago. Menciona que en su infancia recuerda haber visto un perro que mordió a otro niño y cree que desde ahí se generó ese miedo. ¿Siguiente? Ahora tenemos primero la hipótesis de origen, que normalmente es un condicionamiento clásico, ya que primero asocia, ¿no? Ciertas conductas, ciertas situaciones a algo más fisiológico o algo más emocional. Por ejemplo, en este caso, vemos que hay gritos, llantos del niño atacado y esto le produce al otro niño miedo, taquicardia, sudoración, estómago, dolor en el estómago, que sería lo normal, ¿no? Ante gritos de otra persona, sabemos de que algo malo está pasando, la debe estar pasando mal ese niño. No hay un componente como tal de pensamiento, pero sí hay algo más innato, ¿no? El saber de que si alguien grita es porque algo le está pasando. Y la situación justamente que observa es que hay un perro que muerde al niño. Entonces asocia esto. Ve que el perro está con el niño y entonces hay gritos, llanto y el niño está mal, pues, ¿no? Y frente a eso siente miedo. Entonces, cada vez que ve un perro, siente lo mismo que vio en ese momento, pues, ¿no? Miedo, taquicardia, sudoración, dolor de estómago. Y eso sería la hipótesis de origen, el cómo se originó este miedo a los perros. Como digo, la mayoría de las veces es un condicionamiento clásico de primero o segundo orden, pero normalmente es clásico. Creo que siempre. Eso no estaría muy segura. ¿Entiende? Quería explicar condicionamientos de primer y segundo orden, pero yo creo que me he pasado un poco. Luego tenemos ya la parte de la hipótesis de mantenimiento. Tenemos que ahora, al ver un perro, siente miedo, tiene taquicardia, sudoración, dolor de estómago, que sería el estímulo discriminativo, pero aparte de tener todo esto, él hace algo más. Esta persona cruza la calle para no pasar junto al perro. Es decir, él hace una acción en base a este miedo, esta sudoración. No solamente se queda ahí, sino que hace algo. ¿Y qué es lo que obtiene al cruzar la calle para no pasar junto al perro? Desaparece la activación fisiológica, es decir, hay un reforzamiento negativo ya que se evita algo que es, ¿cómo es? Desagradable para la persona y siente alivio, que es un reforzador positivo, que se le da algo que es agradable a la persona. Pues no, de esta forma se refuerza el que siga alejándose del perro, cruzando la calle, incluso se podría maximizar no querer salir de la calle o no querer salir a la calle porque sabemos que hay un perro afuera, etc. ¿Okay? Y ya, esa sería la diferencia entre hipótesis de origen y hipótesis de mantenimiento. La de mantenimiento suele ser un condicionamiento operante. ¿Entiendes? Creo que siempre. Eso sí, no, sé, no les sabría decir la verdad. Ya, esta es la última, les juro que es la última, es una diapositiva más. Y la hice full texto porque ya no tenía tiempo. Explicación del análisis de la conducta. ¿Se debe compartir el análisis funcional con el consultante? Sí.
pero no como una tabla técnica, sino como una historia comprensible de su conducta en su vida. Es decir, no le vamos a presentar acá todo el gráfico que les presenté antes, con un montón de flechas, con un textito chiquito, porque no lo va a entender, va a ser muy confuso, son muchas variantes. No le vamos a decir, ah, mira, este es tu estímulo discriminativo, este es tu, ¿cómo se llama esto? Variable, ay, no me acuerdo. Bueno, ya no le vamos a decir cosas técnicas, vamos a explicárselo como si fuera una historia de aprendizaje, cómo llegamos a esto, qué es lo que pensamos. Esto nos va a ayudar a favorecer el insight conductual, es decir, que la misma persona se dé cuenta de lo que sería su conducta, ya que muchas veces actuamos en piloto automático, no hacemos las cosas para hacer, no lo pensamos mucho, pero al hacer insight hacemos que se dé cuenta de qué es lo que hace, por qué lo hace, cómo se mantiene esto. Y esto ayuda también obviamente a que en base a eso pueda hacer insight en otras conductas, pueda repensar otras conductas y pueda hacer algo al respecto con esas conductas que le pueden estar causando malestar. Genera colaboración terapéutica. Justamente, no voy a estar actuando yo solo haciendo el análisis funcional. Puede que esa misma persona pueda realizar un análisis de su conducta por su cuenta en su casa y venga y me diga, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta de tal cosa. Y eso nos puede ayudar también y puede que se genere esta colaboración entre ambos, ¿no? Reduce la culpa. Como dije antes, no es la idea decir que es defectuoso, que hay algo que está mal, que nació mal, que está enfermo o que se englobe en una etiqueta, soy la depresión, es que soy una persona depresiva, por eso yo actúo de esta forma porque soy depresiva. No, yo actúo de esta forma porque pasó esto y porque esto lo refuerza. Okay. No soy la depresión, soy una persona que ha tenido experiencias. ¿Cómo compartirlo? En lenguaje coloquial. Cuando te sientes solo y nadie responde, sueles llorar y cortar la comunicación. Esto alivia un rato, pero hace que los demás se alejen más y vuelves a sentirse solo. Esto tiene sentido para ti y ahí se puede profundizar, ¿no? Recordemos que todo en la sesión debe ser entendible para la persona, se debe sentir cercano, entendible, cálido, tranquilo, para que la persona lo pueda comprender a profundidad, pues, ¿no? No se debe sentir como una clase. Puedes usar una línea visual, un mapa funcional, para que el paciente lo vea. Sí, podemos presentarle un esquema que sea comprensible para la persona, ¿no? Y poder explicarle paso a paso cómo se hizo.